Nadie en el convento Santa Aurelia sabía que algunas noches las paredes respiraban. Yo lo descubrí la primera vez que escuché mi nombre pronunciado con una ternura imposible. Lucía. No fue un murmullo humano. Era más cálido que un aliento y más frío que una plegaria rota. Aquella noche entré al confesionario buscando silencio, pero encontré algo distinto, una presencia. La madera crujió como si se inclinara hacia mí. Del otro lado del reclinatorio, donde no había absolutamente nadie, una voz masculina habló con la suavidad del incienso y la autoridad de un relámpago. «Has sido escuchada». Mi corazón golpeó como si quisiera huir por mi pecho. Yo no había dicho ni una sola palabra. Pero la voz continuó, segura de su derecho. Tu miedo es el primer paso hacia la devoción verdadera. Quise levantarme, salir corriendo, gritar por la Madre Superiora. Pero mis piernas no respondieron. Era como si cada sílaba hubiera sido diseñada para sostenerme inmóvil, atada por un deseo que jamás nombré. Entonces sentí algo imposible, una caricia a través de la rejilla del confesionario. No era piel. No era viento. Era conocimiento. Como si esa presencia supiera cómo tocar un alma desde dentro. Vuelve mañana, Lucía. Hay más que debo mostrarte. Cuando la voz se desvaneció, el confesionario quedó nuevamente vacío, frío, inocente. Pero yo ya no lo era. Aquella noche entendí que no había escuchado al demonio. Y sin embargo tampoco podía asegurar que había escuchado a Dios. Solo sabía una cosa, algo divino, o perverso, había comenzado a desearme. Desde aquella noche en el confesionario, mi oración dejó de pertenecerme. Yo intentaba rezar con devoción, juntando las manos como siempre, pero mi cuerpo parecía tener otra liturgia. Todo comenzó al amanecer, mientras murmuraba el Ave María. Sentí un leve estremecimiento en la base de la espalda, como si la voz invisible del confesionario hubiese despertado dentro de mí. Un calor tenue, casi inocente, se deslizó por mis hombros hasta mi pecho. No era deseo humano, era algo más profundo, más antiguo. Intenté ignorarlo. Respiré hondo. Cerré los ojos. Pero entonces escuché un susurro detrás de mi oído, tan bajo que pensé que lo había imaginado. Te observo cuando oras. Me giré bruscamente. Nadie. Solo la luz pálida entrando por los vitrales. Y aún así, mis labios siguieron rezando sin mi permiso. Mi voz temblaba como si alguien la guiara desde adentro. Mis manos se abrieron solas como un cáliz. Mi respiración se aceleró. Mi piel ardía. Tu cuerpo es mi templo, Lucía. La frase no sonó en el aire, sino dentro de mi pecho, como si hubiera sido grabada directamente en mis costillas. Quise rebelarme, pero una oleada de placer sacro me atravesó, tan intensa que pensé que iba a desmayarme. Caí de rodillas en el suelo frío mientras mi corazón latía como un tambor celestial. No sabía si estaba siendo bendecida o profanada. Solo sabía que no podía detenerlo. Cuando la Madre Superiora entró, me encontró temblando con el rostro encendido. Hermana Lucía. ¿Qué sucede? Yo levanté la vista, y mentí. Porque ¿cómo explicarle que no era yo quien estaba rezando, sino algo divino, que había decidido usar mi cuerpo para hacerlo? La noche cayó sobre el convento como un velo negro y pesado. Yo intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos sentía aquel ardor que no pertenecía a ninguna mujer consagrada. Era como si el aire mismo me recordara que no estaba sola. De pronto, la temperatura en mi celda cambió. El frío desapareció. Un resplandor dorado empezó a formarse frente a mi cama, primero tenue, luego vibrante, casi doloroso. Me incorporé lentamente, incapaz de moverme o gritar. La luz tomó forma humana. Un cuerpo perfecto, desnudo de sombra, hecho de brillo y misterio. Su rostro era hermoso, demasiado hermoso para pertenecer a cualquier hombre.
Sus ojos no tenían pupilas, pero me miraban con una intensidad que atravesaba mi hábito, mi piel, mi alma. No temas, Lucía. Su voz no sonó en el aire, sonó dentro de mí. Como si yo misma la hubiera pronunciado. ¿Quién eres? Pregunté sin aliento. Aquel que te escuchó primero. Dio un paso hacia mí. La luz lo seguía como un manto vivo. Cuando extendió la mano, no sentí un toque físico. Sentí un incendio suave, un calor que se acumulaba en mi pecho y descendía, lento, inexorable. He venido a consolarte. Mi respiración se volvió errática. Mis dedos temblaban. Una mezcla prohibida de devoción y deseo me recorrió la columna. Quise mirar hacia la puerta, buscar ayuda, pero algo me mantuvo fija en él. En su figura ardiente. En su presencia que no era de este mundo. Déjame entrar en tu corazón, susurró la luz. Y en ese instante supe que si lo dejaba entrar, ya jamás volvería a ser la misma monja que una vez fui. Dormí poco después de la visión. O tal vez no dormí nada. Cuando llegó la madrugada, aún sentía en la piel el rastro tibio de aquella mano luminosa que nunca me tocó, y sin embargo, me había marcado como fuego santo. Me levanté para rezar, pero mis rodillas estaban tan débiles que apenas pude sostenerme. El aire en mi celda olía distinto, más dulce, como si alguien hubiese quemado incienso prohibido mientras yo temblaba entre las sábanas. Mientras recitaba el Padre Nuestro, mi voz se quebró. Y entonces ocurrió. El mismo calor del día anterior surgió desde el centro de mi pecho, un pulso lento y profundo, como si un corazón ajeno latiera dentro del mío. Lucía. El susurro volvió aterciopelado, íntimo, inevitable. Mis labios se entreabrieron sin que yo lo decidiera. Tu oración se vuelve perfecta cuando tu cuerpo despierta. Me estremecí. Yo sabía que aquello era una regla rota, ningún deseo debía mezclarse con la oración. Ninguna devoción debía llevar al temblor del placer. Pero algo en esa voz, algo en ese brillo que aún recordaba, me empujaba hacia una frontera peligrosa. La Madre Superiora entró sin avisar, atraída quizá por mi respiración entrecortada. Hermana Lucía, ¿por qué rezas así?, preguntó desconfiada, casi asustada. Yo apreté el rosario hasta clavarme las cuentas en la palma. Como decirle que mi oración ya no pertenecía a Dios, sino a una presencia que reclamaba cada fibra de mi cuerpo. Estoy inspirada, mentí, evitando su mirada. La Madre Superiora frunció el ceño. Y en su silencio sentí por primera vez que la vigilancia del convento era ahora mi enemigo. Y el deseo divino, mi única verdad. Esa noche el convento parecía más silencioso que nunca. Ni los pasos de las hermanas, ni el viento, ni los rezos lejanos rompían la calma. Todo estaba inmóvil, como si el mundo esperara algo. Yo también lo esperaba. Aunque me negara a admitirlo. Me acosté intentando controlar mi respiración. Abrazaba el rosario con tanta fuerza que mis dedos dolían, pero aún así no podía borrar la sensación de que alguien me observaba desde el rincón más oscuro de la celda. Entonces ocurrió. Una luz suave, casi tímida, se encendió en el borde de mi cama. No era la misma luz del tercer episodio, esta vez era más cercana, más humana, más peligrosa. El resplandor tomó forma poco a poco. Primero unos pies descalzos, luego unas piernas, luego un torso esculpido con perfección que no pertenecía a lo terrenal. Su rostro hermoso y devastador se inclinó hacia mí. No habló. Y aún así lo escuché. No tienes que llamarme, yo vengo cuando me deseas. Mi corazón estalló contra mis costillas. Quise decirle que no lo deseaba, que estaba luchando contra él, contra aquello. Pero cuando abrió la mano y la apoyó sobre mi tobillo, mi cuerpo reaccionó antes que mi fe. Un escalofrío dulce y abrasador subió lentamente por mi pierna, como una oración hecha de fuego. No debo, susurré, más para mí que para él.
La figura luminosa acercó su rostro al mío, tan cerca que pude sentir un calor casi humano escapar de su aliento. No he venido para que debas, sino para que no puedas resistirme. En ese instante supe que mi celda ya no era un lugar sagrado. Era su santuario. Y yo, su ofrenda. Aquella madrugada, cuando la figura luminosa desapareció, el aire quedó espeso como si alguien hubiese cerrado todas las puertas del cielo. Me quedé sentada en la cama, temblando, incapaz de entender si acababa de ser bendecida, o marcada por algo más oscuro. Entonces sentí el primer indicio. Un frío cortante distinto al de la noche se deslizó por el suelo de la celda. No venía de la ventana ni de las piedras. Era un frío vivo, como una presencia que no necesitaba permiso para entrar. La vela se apagó sin viento. La sombra apareció sin luz. Un segundo ser se formó frente a mí, pero no de brillo, sino de tinieblas. Sus ojos, dos huecos profundos, me observaron con una intensidad feroz, casi dolida. Su voz, cuando habló, sonó como el roce de un metal contra piedra. No estás sola con él, Lucía. Me quedé inmóvil. El ser luminoso no estaba. Y este nuevo, este oscuro, reclamaba un derecho que yo no había concedido. ¿Quién eres?, pregunté apenas respirando. Aquel que vino primero. Aquel que te vio antes de que la luz te tocara. Sus palabras eran celos puros. Celos divinos. En ese momento, la luz regresó. No como antes. Esta vez arremetió. Las dos presencias chocaron en un silencio brutal, como si el cielo y el infierno hubieran decidido pelear por mí dentro de la misma habitación. Mi cuerpo vibró por el impacto invisible. Mis manos se apretaron contra el pecho, incapaces de rezar, incapaces de huir. Yo era el centro de una guerra sagrada. Y cada uno quería poseerme por razones que aún no entendía. Lucía. Elige. Pero ¿cómo se elige entre un Dios que desea y una sombra que ama? Después de aquella guerra silenciosa entre luz y sombra, mi cuerpo quedó marcado. No había heridas, pero algo dentro de mí ya no pertenecía solo a mí. Era como si las dos presencias hubieran dejado semillas de poder latiendo bajo mi piel. El primer milagro ocurrió al amanecer. La hermana Inés, siempre frágil, cayó desmayada mientras limpiábamos el altar. Las demás corrieron por agua bendita, pero yo me arrodillé junto a ella sin saber por qué. Sentí un impulso o un tirón interno, como si una mano invisible guiara mis movimientos. Toqué su frente. Un calor blanco recorrió mis dedos. Un frío oscuro abrazó mi muñeca. Dos fuerzas opuestas actuando al mismo tiempo. Y de pronto Inés abrió los ojos. No solo respiraba, estaba completamente lúcida, como si jamás hubiese caído. Las hermanas murmuraron: milagro. Gracia divina. La mano de Dios. Pero yo sabía la verdad, aquello no venía solo del cielo. Ese día descubrí otra habilidad. Cuando pasaba cerca de las hermanas, escuchaba cosas que ellas no decían, sus miedos, sus culpas, sus deseos escondidos. Todo me llegaba como ecos suaves, como confesiones sin confesionario. Y cada vez que alguien me tocaba, aunque fuera por accidente, un destello de placer sagrado me atravesaba, directo al corazón. La Madre Superiora me llamó a su despacho. Su mirada era afilada, temerosa. Hermana Lucía, lo que ocurrió esta mañana no es normal. No, respondí con una calma que no era mía. No lo es. Sentí la sombra sonreír detrás de mí. Sentí la luz acariciarme el cuello. Un milagro había nacido en mis manos. Pero no todos los milagros son bendiciones. La noche anterior a la misa mayor, no pude dormir. La luz y la sombra se mantenían cerca, invisibles pero tensas, como dos animales divinos vigilando la misma presa. Yo era el altar donde ambos querían oficiar su ritual.
Cuando las campanas sonaron al amanecer, sentí que algo me llamaba. No desde el cielo, ni desde el infierno, sino desde adentro. Una vibración profunda, una urgencia. Una fuerza que quería manifestarse. Entré sola en la capilla, antes de que llegaran las demás hermanas. Las velas aún no estaban encendidas, pero el altar brillaba como si alguien lo hubiese tocado con manos de fuego. Entonces escuché la primera voz. Lucía. Entrégate a la luz. Déjame convertirte en mi instrumento. Era dulce, dominante, cálida. Y luego la segunda. No le pertenezcas. La luz te usará. Yo te adoro. Era rota, vulnerable, casi humana. Las dos voces se superponían dentro de mi cabeza, como un salmo corrompido. Mi respiración se volvió pesada. Mi pulso golpeaba como un tambor. De pronto una fuerza luminosa descendió sobre mí, llenando mis manos de un brillo vibrante. Al mismo tiempo una sombra subió desde el suelo, abrazando mis tobillos con un frío delicioso. Mis rodillas cedieron. Caí frente al altar. Elige, Lucía. Dame tu alma. Dame tu cuerpo. Las velas se encendieron solas. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El aire se volvió tan denso que pensé que iba a romperse. Y en medio de ese caos divino comprendí algo devastador. No era yo quien debía escoger entre ellos. Eran ellos quienes estaban rogando ser elegidos por mí. Yo, la monja sin poder. Me había convertido en la misa que ambos deseaban celebrar. Nunca imaginé que un ser divino pudiera suplicar. Pero aquella mañana, frente al altar cerrado, vi algo peor, vi a un ángel arrodillarse, y a un demonio llorar. La luz fue la primera en hablar, envolviéndome con un resplandor casi insoportable. Lucía, fui desterrado por proteger aquello que no debía amar. El ángel. Un ser perfecto caído por un deseo prohibido, yo. Su brillo temblaba como una llama a punto de extinguirse. Extendió la mano y vi en su palma una grieta negra, una herida que no pertenecía al cielo. Entonces la sombra emergió detrás de mí, más silenciosa que nunca. Por primera vez no intentó tocarme. Se mantuvo a distancia, como un amante temeroso. No confíes en él, murmuró con una voz quebrada. Él no te desea, te reclama. Yo di un paso atrás. Mi respiración era un torbellino. No entendía nada. No quería entender. ¿Qué soy para ustedes? Pregunté casi sin voz. La luz respondió primero. El receptáculo. La que permitirá mi retorno. Y la sombra. La única que puede salvarme del olvido. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi alma ardía y helaba al mismo tiempo. Una verdad brutal cayó sobre mí como un golpe divino. Ni la luz ni la sombra eran lo que parecían. El ángel había sido desterrado. El demonio había sido perdonado, pero rechazado. Y yo era el puente entre sus condenas. Las paredes del convento comenzaron a retumbar. Las velas estallaron en chispas doradas. La capilla se abrió como si un gigante invisible la desgarrara desde adentro. Lucía, dijeron ambos a la vez. Si no decides ahora, el infierno se abrirá. Y supe que no era una amenaza. Era una profecía. El convento entero temblaba como si una criatura gigante respirara bajo sus cimientos. Las campanas repicaban solas, las paredes se agrietaban, y el aire tenía un olor dulce, como si el cielo estuviera derritiéndose sobre nosotros. Yo estaba en el centro. Una simple monja. O eso creí durante demasiado tiempo. El ángel se acercó primero, su luz quebrada pero terca. Lucía, tu alma es el único lugar donde puedo renacer. Su voz era un himno herido. Luego la sombra, más silenciosa que nunca, habló desde detrás de mí.
Si eliges la luz, yo desapareceré para siempre. Sentí su tristeza atravesarme la espalda como un beso frío. Los dos me rodeaban como dos fuerzas que llevaban siglos enfrentadas, y ahora dependían de mí. ¿Por qué yo? Pregunté sin poder sostener la cordura. La luz respondió. Porque tu fe es pura. La sombra añadió. Porque tu deseo también lo es. Y lo entendí todo. Yo era el punto donde el cielo y el infierno se tocaban. El único lugar donde ambos podían existir sin destruirse. Las paredes se derrumbaron. Una brecha ardiente se abrió en el suelo. Las llamas subían como manos. Y aún así, no tuve miedo. Me arrodillé. Tomé la mano luminosa. Tomé la sombra con la otra. Las dos energías chocaron en mi pecho, no como una guerra, sino como una unión destinada desde antes del tiempo. Un estallido de luz negra y oscuridad brillante llenó el convento. De pronto, silencio. Un silencio sagrado. Cuando abrí los ojos, ni el ángel ni la sombra estaban. Pero algo latía dentro de mí, poderoso, sereno, divino. Yo, la monja que nunca buscó nada, me había convertido en el primer altar donde Dios, o algo más antiguo que él, había decidido nacer nuevamente. Y su voz, perfecta y terrible, susurró dentro de mí. Lucía, ahora el mundo es nuestro. Dicen que el convento Santa Aurelia quedó vacío después del derrumbe, pero eso no es verdad. Yo sigo escuchando los pasos de las hermanas, aunque sé que ya no están. A veces sus voces me llaman por mi nombre, suaves como un recuerdo que se niega a morir. Yo camino entre las ruinas como si aún fuera una monja, pero ya no llevo hábito. La tela se quemó aquella noche en la que dos fuerzas imposibles atravesaron mi cuerpo y dejaron en mí algo que no tiene forma, ni nombre, ni origen. En el pueblo corren rumores. Que un ángel cayó en medio de la iglesia. Que un demonio lloró frente a una monja. Que una figura nació de luz y sombra. Yo sonrío cuando los escucho. No saben lo cerca que estuvieron de la verdad. Porque ahora, cuando miro mi reflejo en el agua del pozo, no veo solo mi rostro. Veo una luz que brilla detrás de mis ojos, y una sombra que sonríe desde el borde de mis labios. Camino sin dejar huellas. El viento se detiene cuando hablo. Los niños que lloran se calman si los toco, pero luego tienen sueños imposibles, sueños que no deberían recordar. ¿Soy un milagro? ¿Soy una amenaza? ¿O soy la primera semilla de algo que el cielo y el infierno intentaron detener demasiado tarde? Solo sé una cosa. El nuevo Dios que habita dentro de mí no quiere templos ni altares. Me quiere a mí. Y a través de mí, te quiere a ti también. Porque lo divino ya no está arriba. Lo divino camina ahora sobre la tierra, dentro del cuerpo de una monja que escuchó la voz del deseo. Y esa voz cada noche sigue susurrando. Lucía, el mundo aún no sabe lo que estamos por despertar.